Muy buenos días. En el desarrollo de la guía número 9, entonces pues vamos a desarrollar la tercera parte de esta presentación con un cuarto ejercicio. En este caso aquí nosotros tenemos que determinar el centro de gravedad precisamente del paciente. En este caso nos dice, para determinar el centro de gravedad, una persona se acuesta en una tabla homogénea horizontal de peso de 50 newtons. O sea, esta tabla pesa 50 newtons, que está apoyada sobre dos básculas, la báscula número 1 y la báscula número 2, tal como se muestra en la figura. La báscula 1 da un peso de 266 newtons y la báscula número 2 indica una medida de 234 newtons, y la idea nos piden determinar dos cosas: cuánto pesa la persona y cuál es la posición del centro de gravedad de la persona. Bueno, en este caso el centro de la gravedad entonces sería en qué punto, digamos, de la persona se concentrará todo el peso. ¿Listo? Que es lo que comúnmente nosotros decimos que es el ombligo de la persona. Entonces aquí en esta solución nosotros debemos tener presentes dos cosas. Tenemos las fuerzas que actúan sobre el conjunto tabla-persona. En la báscula número 1 tiene una fuerza vertical de 266 newtons y la fuerza número 2, la báscula número 2, una fuerza de 234 newtons. La tabla pesa 50 newtons. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el peso de la persona? Pues a 266 le sumamos 234 y le restamos los 50 y obtenemos que 450 newtons. Y en este caso aquí tenga presente lo siguiente: si nosotros sumamos el peso, la fuerza de reacción de las dos básculas, que es 266 más 234, me da como resultado 500, que son las dos fuerzas que actúan hacia arriba, y las dos fuerzas que actúan hacia abajo es el peso de la persona y el peso de la tabla. Y en este caso, ¿cuánto le hace falta a 500 a 50 para llegar a 500? Pues 450 newtons. Entonces aquí hemos resuelto la primera incógnita, el cálculo del peso de la persona. Ahora bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es determinar, bueno, el centro de gravedad de esa persona. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí el análisis lo hubiéramos podido realizar con cualquiera de los dos ejes de rotación, o el eje de rotación de la báscula número 1 o el eje de rotación de la báscula número 2. Aquí podemos entonces, aquí en este problema, digamos, nosotros asumimos que el eje de rotación era la báscula número 1. Y en este caso aquí aparecen cuatro torques. El torque que ejerce la fuerza número 1, pero como este torque está ejercido sobre el eje de rotación, este torque a la larga viene siendo cero, porque la fuerza número 1 no va a ejercer sobre ese eje de rotación ningún giro al sistema. Pero entonces en la fuerza número 2, que es la de la báscula, va a ejercer un torque en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser un torque que vamos a asumirlo como positivo. El peso de la tabla, que está concentrado en la mitad de la tabla, en este caso él va a ejercer un torque hacia la derecha en el mismo sentido de las manecillas del reloj, que va a ser un torque negativo, y el peso de la persona pues va a ejercer un torque también negativo en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora bien, aquí recordamos que en el problema nos dieron la información, nos dan la información también de la medida de la medida de la persona y la medida de la medida de la persona y la medida de la tabla. ¿Listo? Entonces aquí vamos a básicamente plantear, digamos, nuestras ecuaciones. El torque de la fuerza número 2 nos dirá que todo el conjunto persona-tabla mide ¿cuánto? 1,60 metros. Y la fuerza que ejerce es de 234 newtons. Nótese que aquí en este problema no multiplicamos por el seno de ningún ángulo, porque en este caso tanto las fuerzas como los brazos de palanca son totalmente perpendiculares. Aquí con respecto al peso de la tabla, decimos que la tabla coincide con la estatura de la persona, y en este caso el peso está repartido en la mitad. Entonces en este caso a 1,60 lo dividimos entre 2, nos da 0,80, y el peso de la tabla nos da ¿cuánto? 50 newtons. Y aquí este torque va a ser negativo, y el peso de la persona va a ser el brazo de palanca, va a ser que el centro de gravedad de la persona, que es esta medida horizontal X, por el peso de la persona, que son 450 newtons. Entonces aquí lo que vamos a hacer es
Este valor 1.60 por 2,34 menos 0,80 por 50 menos x por 450 newtons lo vamos a igualar a 0 porque hay lo que se llama el equilibrio rotacional. Y aquí tenemos una ecuación en la cual nosotros despejaremos la incógnita x y nos dará que el valor de la incógnita x es de 0.74 metros. Quiere decir en este problema que el centro de gravedad de la persona está a 74 centímetros por debajo de la parte superior de la cabeza. O sea, medido desde la cabeza hacia, en este caso hacia la derecha, nosotros el centro de gravedad de la persona va a ser de 74 centímetros, que va a ser, digamos, como el punto donde el peso de la persona se va a concentrar. Ahora bien, ya con esta parte final del video, cerramos el tema de equilibrio rotacional. Por su atención, muchas gracias.